Hola, mi nombre es René Bayó y quiero agradecer la invitación de las autoridades del Comité Científico de Angioedema Hereditario para hablarles sobre desafío diagnóstico y nuevos genes involucrados en el angioedema hereditario con segundo inhibidor normal. Recordemos que en el año 2000 se identificó un nuevo tipo de angioedema hereditario caracterizado por tener una actividad normal de segundo inhibidor en plasma, por lo que se lo llamó en un principio angioedema hereditario tipo 3 y actualmente se lo conoce como angioedema hereditario con segundo inhibidor normal. Con el tiempo se demostró que el angioedema hereditario con segundo inhibidor normal es el resultado de varias causas genéticas con diferentes muy sutiles pero fenotipos similares. Intentaré profundizar brevemente en este verdadero desafío diagnóstico y mencionar las nuevas mutaciones genéticas identificadas. Los primeros casos de angioedema hereditario con segundo inhibidor normal se describieron en mujeres, por lo que se pensó que era un trastorno privativo de este sexo. Actualmente se sabe que hasta el 10% de los hombres pueden sufrirlo. De todas formas, el impacto de los estrógenos en el angioedema hereditario con segundo inhibidor normal es indudable, aunque muy variable. Un efecto exacerbado de los estrógenos en pacientes femeninas con este trastorno se destacó por primera vez en una de las descripciones originales de la enfermedad, en la que las mujeres solo experimentaron ataques de angioedema durante el embarazo o mientras usaban alguna forma de estrógeno exógeno, como anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal. No está del todo claro cómo los estrógenos inducirían los ataques, aunque pueden influir en la expresión de factores importantes en la síntesis y degradación de la bradiquinina. Se estima que los niveles altos de estrógenos reducen los niveles plasmáticos de segundo inhibidor, aumentan la transcripción del factor 12 y los niveles plasmáticos de precalicreína, y todo lo cual favorece un aumento en la producción de bradiquinina. También pueden reducir la expresión de enzima convertidora de angiotensina, permitiendo la acumulación de bradiquinina, y también aumentan la expresión de los receptores de bradiquinina tipo beta 2 o B2, perdón. Y por último, en relación con la interacción entre los estrógenos y el factor 12, se encontró que los pacientes con angioedema hereditario dependiente del factor 12 o de una mutación del factor 12 eran más sensibles a los estrógenos. Aceptando que el angioedema hereditario con segundo inhibidor normal se produce fundamentalmente por la acción de la bradiquinina, y dado que las vías generadoras de bradiquinina interactúan con el sistema de contacto de la coagulación y las vías fibrinolíticas, las anomalías de las proteínas en estas vías también podrían conducir a la generación anormal de angioedema. La primera mutación específica de angioedema conocida en familiares de pacientes con angioedema con segundo normal fue la asociada con el factor 12 de la coagulación, y posteriormente se fueron identificando varias mutaciones específicas en otras familias con angioedema con segundo inhibidor normal. El patrón de los miembros afectados en generaciones sucesivas apoya un modo de herencia autosómico dominante, como ocurre en las otras formas de angioedema hereditario, del tipo 1 y 2. Hasta la fecha se han identificado mutaciones específicas de angioedema en los genes de las siguientes proteínas: el factor de la coagulación 12, el plasminógeno, la angiopoyetina 1, el quininógeno 1, la mioferlina y últimamente el heparan sulfato glucosamina sulfotransferasa. En el año 2006, Diwar y Borg publican la mutación sin sentido en el gen del factor de coagulación 12, factor Heigemann, en 20 pacientes con angioedema hereditario con segundo inhibidor normal. Se identificaron dos mutaciones sin sentido diferentes, en exactamente la misma posición dentro del exón 9 del gen F12. La mutación encontrada en 5 pacientes predice una sustitución de treonina por lisina y la otra treonina por arginina. En la diapositiva se muestra en el panel izquierdo
parte del exón 9, posiciones de nucleótidos 1027 a 1037, en una paciente afectada por la mutación de treonina por lisina en el factor 12, y en el panel derecho un individuo control. Por debajo se ve la imagen esquemática de la estructura primaria de la proteína factor 12 con dominios funcionalmente importantes, presentados como cajas. Los rangos de aminoácidos que cubren los dominios funcionales se dan por debajo de la estructura primaria. Puede observarse la localización de la mutación de treonina-lisina en el dominio rico en prolina, indicado por una flecha. Confieso que para entender de qué hablamos cuando hablamos de mutaciones, tuve que repasar conceptos básicos de genética que ya había olvidado. Por eso me permite ofrecerles un pequeño resumen suponiendo que les puede pasar lo mismo. Un nucleótido está formado por un azúcar ribosa en el ARN o desoxo ribosa en el ADN, unido a un grupo de fosfato y a una base nitrogenada. Las bases utilizadas en el ADN son adenina, citosina, guanina y timina, mientras que en el ARN la base uracilo ocupa el lugar de la timina. El tramo de 3 nucleótidos se llama codón y están en una fila que codifica para un aminoácido, por lo que el código genético está formado por unidades llamadas codones, que tienen 3 nucleótidos que codifican para un aminoácido específico, junto a otros 3 nucleótidos, otros 3 nucleótidos y otros nucleótidos, y así sucesivamente. Y la maquinaria celular, en concreto el ribosoma, es quien lee el código genético y engancha el aminoácido correcto que corresponde al código de cada triplete que está en el codón. Una mutación sin sentido es la sustitución de un solo par de bases que da lugar a la aparición de un codón de terminación donde previamente había un codón que codificaba para un aminoácido. La presencia de este codón de terminación prematura genera una proteína más corta y probablemente no funcional. Aquí vemos, por ejemplo, la mutación sin sentido de un codón que lo transforma en un stop para que no se cree la proteína. Acá vemos los ribosomas y más abajo la secuencia de nucleótidos, y recordemos que cada 3 de ellos, cada triplete, corresponde a un codón, y la unión de codones va a ser lo que lleve a la formación de las proteínas. Esto es interesante porque cuando se estudiaron las variantes de la mutación del factor 12, se encontró que muchas de ellas correspondían a mutaciones sin sentido. La diapositiva muestra distintas mutaciones vinculadas a varios tipos de angioedema hereditario con su inhibidor normal, así como su impacto sobre las diversas proteasas e inhibidores de proteasas de los sistemas fibrinolítico y de contacto. En la mitad superior puede verse que a partir del activador del plasminógeno tipo uroquinasa y del activador del plasminógeno tisular, se genera el plasminógeno, que está regulado a su vez por el inhibidor del activador del plasminógeno, el PAI-1 y el PAI-2, que se muestran en azul. Se han identificado algunos pacientes con angioedema hereditario con su inhibidor normal que tienen mutaciones genéticas y deficiencia del inhibidor 2 del activador del plasminógeno, el PAI-2. Muchos de estos pacientes tenían también mutaciones del factor 12, lo que agrava muchísimo su cuadro seguramente. En rojo se muestran las mutaciones específicas del angioedema hereditario colocadas junto a las porciones de las vías que se verían afectadas. Así vemos las mutaciones del gen del plasminógeno, del factor 12, del quininógeno, de la angiopoietina 1, de la mioferlina y el último descubierto, el heparan sulfato glucosamina sulfotransferasa 6. En el segmento inferior se ve la vía de contacto del sistema calicreína. Es interesante señalar que se han informado polimorfismos en los genes que codifican la aminopeptidasa P y la enzima convertidora de angiotensina, ECA, dos enzimas que degradan la bradiquinina, y estos pacientes con angioedema hereditario con su inhibidor normal poseían, por lo tanto,
una incapacidad de catabolizar la bradyquinina que se acumulaba y aumentaba sus efectos. También tenían mutaciones en el gen del factor 2, en el sistema teonina-lisina, o sea que prácticamente se potenciaba nuevamente la patología. Todas estas alternativas, es decir, pacientes que tengan mutaciones de factor 12 y PAI2 o factor 12 y aminopeptidasa P, permitirían explicar las diferencias tan acentuadas entre los distintos pacientes, dado que algunos hacen crisis mucho más frecuentes y más graves que otros. El angioedema hereditario con C1 inhibidor normal tiene signos y síntomas similares a los del angioedema con defecto del C1 inhibidor, pero con algunas características distintivas. La similitud entre los tres tipos de angioedema hereditario incluye la aparición de episodios autolimitados de angioedema subcutáneo y submucoso que duran de 2 a 5 días en ausencia de tratamiento. Todos los trastornos afectan la piel y la mucosa del tracto gastrointestinal y respiratorio superior, y los ataques cutáneos son los más frecuentes, y los episodios que afectan a las vías respiratorias superiores, siendo menos frecuentes, son los que potencialmente pueden llegar a ser mortales. Esto es lo que podemos decir de todos los tipos de angioedema hereditario. Ahora bien, las diferencias con el angioedema con su inhibidor normal fundamentalmente pasan por la edad de aparición. En el tipo 1 y 2 suelen aparecer en la niñez o en la pubertad, mientras que en el de consumo inhibidor normal lo hacen en forma más tardía, entre los 20 y 30 años. Aparte de presentarse en edad adulta en cualquier momento, o sea que sobre todo los que dependen de mutaciones del plasminógeno pueden tener el primer episodio ya de edad madura, en edad madura. Por lo tanto, cuando aparece un paciente de este tipo, hay que avisar a la familia que en cualquier momento puede aparecer en un segundo afectado. Otra de las características que los diferencia son que las crisis abdominales son menos frecuentes. Se calcula un 50%, mientras que en el tipo 1 y 2 suele ser del 90% de los pacientes los que están afectados. Las mujeres se ven afectadas con mayor frecuencia y con mayor gravedad. En el caso del angioedema con mutación en el plasminógeno, la relación masculino-femenino llega a ser de 1 en 3. Y estos pacientes son los que, en los que predominan los ataques en la úvula, en la lengua y en la cara. También se ve esto en los pacientes en que la mutación está en el gen de la mioferlina. Tienen síntomas de angioedema que afectan prácticamente solamente la cara, los labios y la mucosa oral. Y por último, la actividad de la enfermedad es menos intensa y más variable que la clásica del angioedema hereditario. Tampoco se puede ver frecuentemente el eritema marginatum. Generalmente los pacientes como pródromos pueden tener algún cosquilleo o alguna sensación en la piel, pero no se ven las manifestaciones del eritema marginatum que se suele ver en algunos pacientes con angioedema tipo 1 o 2. Indudablemente, la evaluación de pacientes con síntomas sugestivos de angioedema hereditario, pero sin historia familiar y con estudios de complemento normales, representa un verdadero desafío, máxime cuando los exámenes de mutaciones genéticas no se encuentran fácilmente disponibles. Excluidos los tipos 1 y 2 junto al angioedema adquirido, solo nos quedaría comprobar si adecuadas dosis de antihistamínicos revierten los ataques para descartar un angioedema histaminérgico, alérgico o idiopático. De no ser así, incluso antes de detectar una mutación genética, el diagnóstico de angioedema hereditario con C1 inhibidor normal se impone. A pesar de que las diferencias fenotípicas entre los distintos angioedema hereditario con C1 inhibidor normal sean muy escasas, pienso que todo apunta a que en un futuro no lejano, a medida que se vayan caracterizando mayor número de afectados,
la clínica de estos pacientes volverá a ser soberana y nos permitirá identificarlos mejor. Muchas gracias.